Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué novedades se están dando, de Felipe? Cuéntenos cómo se está viviendo este arancel del 15% desde el 7 de agosto que entró en vigencia. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Verónica, buenos días. Espero se me escuche correctamente. Te escuchamos muy bien. Gracias, Felipe. Bienvenido. Perfecto. Gracias por el espacio. Creo que hay que recordar un par de cositas de ahí. La primera, que nos agarró a todos de sorpresa, este 15%, cuando se puso primero en el decreto ejecutivo y luego en vigencia el 7 de agosto. Así es. Me parece que ahí tenemos que tener nosotros una posición de lo que yo llamo un optimismo cauto, porque justamente en ese decreto ejecutivo hay un inciso B donde dice que estas tarifas que se imponen al país y a los varios países, porque sí hay que recordar que esto no es solo para el Ecuador, es para un grupo significativo de países en el mundo. Entonces, lo importante ahí es recordar que ese inciso B habla de una puerta abierta para los países que están negociando con los Estados Unidos y en donde ese 15% podría cambiar. Y nosotros estamos muy esperanzados de que cambie para abajo. Esa debería ser, ese del optimismo cauto del que yo llamo, y creo que los exportadores también están en esa posición. Como usted conoce, los negociadores de los dos lados firmaron un NDA que se llama en inglés un Non-Disclosure Agreement, que eso quiere decir que uno no comparte lo que se discute en detalle en las negociaciones, y eso sigue en vigencia. Entonces, lo que nos ha podido compartir el ministerio y particularmente el ministro Jaramillo es que vamos en buen camino, vamos avanzando, y claro, todo el mundo quiere saber más, pero eso es lo que vamos a ver hasta ahora. La esperanza sí debería ser que, como el Ecuador, siendo un país pequeño, poco representativo en el volumen de exportaciones en ojos de Estados Unidos. En nuestros ojos es muy, muy grande, pero en ojos Claro. de Estados Unidos somos pequeños. ¿Qué nos dice que estemos de la mesa conversando junto con otros países que son muchísimo más grandes y que tienen unas economías más complicadas para negociar con los Estados Unidos? Y perdóneme que me tome todo este tiempo, pero creo que es importante señalar que el Ecuador y Estados Unidos tienen economías complementarias. Esas economías complementarias lo que nos permiten a los dos países es conversar sobre un verdadero intercambio comercial. No hay sino muy pocas cosas que se deberían cuidar, obviamente, en las cuales hay competencia. La mayoría de otras son temas en los cuales lo que yo produzco necesitan allá y no lo producen, y lo que hace Estados Unidos tampoco lo hago acá en el Ecuador y también lo necesito. Y eso sí nos da una ventaja importante. Claro, hay mucha expectativa y como usted menciona, Felipe, ese optimismo cauto que ojalá se mantenga mientras ya se conocen resultados de esta cuarta ronda de negociaciones, que podría tomar cuánto tiempo, cuándo se podría, por ejemplo, conocer si es que se logra de alguna manera disminuir este arancel del 15%. ¿Hay algún tiempo estimado o esto realmente es incierto? Bueno, lo principal de todo esto es que sabemos que se pidió cita al USTR, particularmente al señor Jamieson Greer, que es el principal del USTR, desde el día que salió el decreto ejecutivo. La verdad es que el USTR ha tenido el requerimiento de cita no solo del Ecuador, sino de 80 Todos países. los países, Entonces, claro. tiene que jugar con todo eso. Y la semana anterior, el señor Greer pasó en Corea, conocemos. Esta semana está de vuelta en Washington. Entonces, debería ya ser factible el que haya esa reunión donde se avance, y usted mencionaba, ya no es la primera ronda de Claro. negociación, se supone que hemos avanzado bastante.
Y la expectativa de todos es que no pase mucho tiempo. Estoy seguro que en Estados Unidos tampoco, pero hay que estar ahí pendiente porque hay 80 países más que quieren entrar a la conversación. Muchos de ellos mucho más atrasados que nosotros en esas conversaciones. Pero claro, a nosotros desde nuestro punto de vista nos interesa que se resuelva rápidamente y se pueda firmar rápidamente un acuerdo con Ecuador, sobre todo en este tema de la tarifa. Muy importante, amigos. 8:35 conversamos con don Felipe Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, a propósito de este 15% de arancel que entró en vigencia el 7 de agosto para los productos ecuatorianos que entran a los Estados Unidos. Y es un arancel base porque mencionamos que hay otros productos que tienen otro arancel adicional que ya lo estaban sufriendo. Don Felipe, hablando de estas negociaciones dentro de este optimismo que podríamos tener, el Ecuador tiene buenas relaciones con los Estados Unidos, ha mantenido relaciones muy cordiales, diálogos bastante intensos. De hecho, está prevista la visita de Marco Rubio, estuvo también Kristi Noem, secretaria de Seguridad, y bueno, se han firmado acuerdos, ha habido cosas y sin duda el Ecuador es un aliado de los Estados Unidos. Frente a eso, tendríamos cartas para negociar, no hablando de tema económico de los productos, pero también como temas de estratégicos y de seguridad como un aliado a los Estados Unidos. ¿Eso nos serviría de alguna manera para estas negociaciones? Lo que usted dice es súper importante. Creo que si no tuviéramos una buena relación, si no estaríamos avanzando en conversaciones con nuestro principal socio comercial en otros temas, no estaríamos en la mesa de esos 19, 20 países que comenzaron a conversar, cuyas economías, como mencionaba, son muchísimo más grandes y el impacto en el comercio con Estados Unidos asimismo. Entonces, eso primero, esa es la primera cosa que tenemos que ver. Estamos en el grupo de los países grandes a pesar de que no seamos ese país grande. Y eso sí nos da una ventaja en dos razones. La primera, porque tenemos una buena relación con Estados Unidos, una buena relación entre los dos gobiernos. Y la segunda, porque hay una cooperación que buscamos sea muchísimo más grande hacia el futuro. Son aliados importantes en esta lucha contra el crimen organizado y el Claro. tráfico de drogas, que si no tuviéramos esos aliados estratégicos sería muy difícil que logremos nosotros salir adelante en esta lucha. Por otro lado, las relaciones políticas también van creciendo. Las visitas que hemos tenido hasta ahora han sido de gente muy importante y que se den el tiempo de venir al Ecuador, deberíamos verlo así. O sea, estamos creciendo en esa relación. Y estoy seguro que eso nos permite que la conversación sea mejor. Sin duda, aquí hay algo que tenemos que ponerlo sobre la mesa y es que ese 15% está dado porque el Ecuador tiene un superávit comercial con los Estados Unidos. No solo el Ecuador, sino Claro. todos esos países que salimos en el listado. Entonces, a pesar de ese superávit comercial, seguimos conversando y seguimos pensando que esa tarifa va a poder ser menor. Y con una confianza en que lo que está haciendo el ministerio respectivo, sobre todo el ministro Jaramillo, su equipo negociador, que es del ministerio y de la Cancillería, están con todos los intereses de nuestro país en mente en todo momento de la conversación, pero sabemos que van avanzando y eso es muy bueno. En todo caso, el hecho de que el Ecuador coopere con los Estados Unidos en temas de seguridad y defensa podría ser positivo y hay más cartas positivas que juegan a favor nuestro que las negativas, podríamos decirlo así, Felipe. Sin duda, eso así deberíamos verlo y por eso tenemos el optimismo. Porque si no, si fuera solo cuestión de un superávit comercial, Claro. nos clavan una medida y no habría nada que hacer. El mismo inciso B del que mencionaba hace un rato permite que los países que están conversando puedan tener la alternativa de negociar una tarifa con los Estados Unidos. Y veamos lo que pasó con muchos países, o sea, Por sí ejemplo, pasó, sí Brasil es un tema muy político, ¿no? claro, sí hubo un tema con el Reino Unido, con la Unión Europea, con Japón.
están terminando conversaciones con Corea. Todos esos países han tenido que negociar de una manera diferente a la que le han hecho hasta ahora y eso va a continuar. O sea, la medida de las tarifas sí es una medida de presión, sí es algo que les pone a los países, y nos damos cuenta nosotros mismos, a avanzar más rápidamente en este tema de las negociaciones. Bueno, es bueno tener optimismo en estos casos. Vamos a ver qué suceda. Hay que ser muy cautos, como decía Felipe, pero no dejar de ser optimistas en ese sentido y ojalá pronto podamos tener respuestas en estas negociaciones que se están dando para que los productores ecuatorianos pues no sean tan castigados con el arancel para ingresar con sus productos a los Estados Unidos. Gracias a Felipe Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana. Hemos hablado sobre cómo están viviendo los productores ecuatorianos de este arancel impuesto por el gobierno de los Estados Unidos desde el 7 de agosto. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes, Felipe? Gracias, Verónica. Yo creo que nosotros tenemos que continuar unidos. Hay una preocupación grande, no hay como quitar eso de la mesa de todo el sector exportador, pero Estados Unidos es el país que como abanico de productos más nos compra, es el principal socio comercial y tenemos que lograr en el futuro no solo pasar hito de conseguir una mejor tarifa, sino enrumbarnos en un acuerdo comercial. Ese debería ser nuestro norte. Nosotros hemos pasado demasiado tiempo compitiendo en una cancha desigual con los países vecinos. Así que ese sería mi mensaje, la visión hacia el futuro y tenemos que lograr un crecimiento en esas relaciones con nuestro socio comercial.